José Miguel, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Gustavo. ¿Y cómo fue que pasó un día usted con Gorbachov? Mira, a mí me invitaron a una cena con él y yo debía debatir con él en la cena en una discusión sobre democracia, precisamente. Decidí irme con mi hijo, que tenía apenas 2-3 años, y con mi mujer temprano al hotel. Hicimos el check-in y estábamos en la piscina alrededor de las 10 de la mañana de este hotel en Miami. Y de repente yo veo que se instala a pocos metros, bajo un paraguas, Gorbachov con su intérprete, leyendo el diario y descansando. Entonces le dije a mi mujer, mira, déjame ir a saludarlo y ver si puedo conversar con él un poquito, porque voy a estar con él por la noche. Pasé todo el día con él, nos fuimos a la playa, nos sacamos las zapatillas, caminamos por la orilla del mar, y conversamos, almorzamos juntos. Me contó cosas absolutamente increíbles, y de lo que fue, digamos, la crisis de la Unión Soviética y cómo la tuvo que administrar, sus relaciones con Honecker, con todos los dictadores, Ceausescu en Rumania, sus conversaciones con el dictador de Polonia, y por cierto también sus relaciones con Fidel Castro. Bueno, vamos por partes. ¿Qué tomaron? Porque entiendo que él hizo también un ejercicio de tratar de bajarle el consumo del vodka a los soviéticos. ¿Sí? ¿Qué tomaron? Mira, no, solamente Coca-Colas y jugos, en fin. Ahora, yo no hablo ruso y él no habla inglés. Él no habla inglés. Pero estábamos con el intérprete, que si ustedes buscan una foto de Gorbachov al lado de Reagan, por ejemplo, o de Margaret Thatcher, cuando era la máxima autoridad de la Unión Soviética, verán que al lado de él siempre estuvo el mismo intérprete, que era igual a Carlos Salinas de Gortari. Este intérprete con un bigote igual, era calcado a Carlos Salinas, el expresidente de México. Y el intérprete es un genio. Y estuvimos con él, yo estuve con él unas 8 horas, hasta la noche, hablando con él, conversando, y él traducía de ida y vuelta, digamos, del ruso al inglés y del inglés al ruso. La verdad es que fue una experiencia inolvidable. Yo nunca he tenido una posibilidad de esa naturaleza con un jerarca de este nivel. Ahora, lo que sucede siempre es que quien es un héroe para unos es un villano, o por lo menos no tiene la calidad de héroe para otros. Vimos las declaraciones del presidente Putin, que tiene más de emperador que de mandatario, muy secas, muy frías, alrededor de un hombre que seguramente culpa de haber destruido, entre comillas, la Unión Soviética. ¿Él cómo tomaba estas cosas? ¿Cómo se veía en el escenario de que algunos lo amaran y otros lo cuestionaran? Tenía una gran amargura, Gorbachov. Él no era un demócrata originalmente y se fue convirtiendo digamos, en favor de la democracia. Él recibió a la Unión Soviética en ruinas y entendía que la única manera de salvar algo de lo que era el país era primero liberando a las otras naciones que hacían parte del eje de la Unión Soviética y que las tenían oprimidas, y liberándolas para que pudieran autogobernarse. Él creía en el autogobierno, pero tenía una fe casi religiosa en todo ello, y pensaba que con el libre mercado, con libertades públicas, se convenció pero plenamente de la libertad de expresión, y tenía una gran amargura y un gran dolor por lo que ya en esa época se estaba viviendo en Rusia, que eran retrocesos muy, muy serios, precisamente por el gobierno y la influencia de Putin, que es un tirano y que, digamos, representa exactamente lo opuesto por lo que luchó Gorbachov.
Sí, en la línea de la pregunta de Gustavo, doctor Vivanco, una de las cosas en la biografía de Gorbachov que quedó también para la historia es que trató de regresar a la política en el 96 con muy poco éxito. Creo que no sacó ni siquiera un margen de error en la votación para presidente. Le digo eso porque parecería que era mucho más querido por fuera de su país que dentro de Rusia, y a pesar de eso decidió vivir en Rusia y en Moscú hasta los últimos días de su vida. ¿Qué sabe sobre eso, sobre la forma como los rusos terminaron un poco detestándolo, sí? Mira, el cariño que existía y la admiración por Gorbachov en los Estados Unidos, y yo lo noté en las horas que estuve, caminamos por la playa, no teníamos ninguna seguridad. Fuimos simplemente él y yo y el intérprete. La gente lo reconocía, lo aplaudían, lo saludaban, y él estaba muy consciente que en Occidente, en Europa y en Estados Unidos, realmente el reconocimiento como uno de los personajes más influyentes e importantes del siglo XX, porque redefinió la estructura europea y hizo un milagro respecto de lo que fue el fin del comunismo en Europa. Sin embargo, su corazón estaba en Rusia, y él no hacía ningún esfuerzo por pensar en algún otro sitio para seguir viviendo y construir algo que en Rusia. Estamos hablando con José Miguel Vivanco, exdirector para las Américas de la ONG Human Rights Watch, y ese momento fundamental, clave, ese privilegio de estar un día con uno de los hombres más importantes de la historia reciente del mundo, Mikhail Gorbachov, que murió ayer. ¿Qué pensaba él de Latinoamérica? ¿De qué hablaron acerca de nosotros? Porque muchos de nuestros países en uno u otro momento ha sido el patio y de atrás, ya sea de Estados Unidos o de los soviéticos. Mira, él tenía grandes remordimientos respecto de lo que fue la Guerra Fría. Y en ese periodo que duró varias décadas, el mundo estaba dividido entre aquellos que estaban bajo la órbita de control de la Unión Soviética y los del resto de Estados Unidos y Europa. Y él sentía que América Latina había sufrido las consecuencias de esa división ideológica feroz. En particular, por lo que representa Cuba, el caso de Cuba. Hablamos muchísimo sobre Cuba, pero también hablamos de la inestabilidad democrática, de los regímenes dictatoriales en América Latina, de la izquierda en América Latina, y todo ello él sentía que había una responsabilidad histórica de su país de origen, de la Unión Soviética, con repercusiones gravísimas. Por eso es que él realmente adhería y casi como un dogma al principio de la autodeterminación de los pueblos, de dejar que los pueblos democráticamente definieran su futuro, eligieran sus líderes y no fueran objetos de influencias externas o de presiones externas, ni mucho menos de dominio imperial que alterara su modo de vida o que los convirtiera simplemente en satélites. Mire, es muy difícil cuando uno tiene un intérprete percibir estas cosas, pero cuando son 8 horas de conversación tal vez sí. Era simpático, era seco, tenía mucho carácter, era amable. ¿Cómo era? Mira, conmigo fue muy amable, muy simpático, pero no era naturalmente simpático. Yo te diría que era fundamentalmente, yo creo que era algo de timidez, no se relajaba. A ratos se relajaba. En algún momento me habló de su señora. Ella había muerto recientemente, 2-3 años, que era muy cercano, y yo lo sentí muy solo. De hecho, no tenía un programa ese día. O sea, a las 10 de la mañana llegó al hotel donde lo habían invitado a no solo a alojarse esa noche, sino a hacer una presentación por la noche. Pero me pareció un hombre muy solitario.
Estaba, como decimos en Colombia, un poquito desparchado y se lo encontró a usted. Hicieron parche. Sí, yo creo que... No, lo mío fue una suerte, no, digamos... imagínese. Pero ahora, yo lamento, y no me habría atrevido tampoco ni a grabarlo, ni saqué un papel siquiera para anotar nada, ¿no? Con un lápiz, ¿no? Porque además era todo muy informal. Después comimos, regresamos a la piscina y comimos al lado de la piscina, almorzamos, digo, algo muy liviano, en fin. Él era muy sencillo, súper sencillo, y muy abierto, pero sus intervenciones, sus respuestas a las anécdotas históricas eran larguísimas, las respuestas por lo demás, ¿no? Y con mucho detalle. No me dio la impresión, te voy a confesar, que se trataba de un gran pensador, de un gran, digamos, de un hombre con una gran escuela filosófica detrás, aunque conocía a los filósofos occidentales, por cierto, y los dominaba. No te olvides que era abogado y manejaba conceptos abstractos propios de los abogados, pero lo más valioso de él fue su experiencia real, ¿no? Sus contactos lo con práctico, Reagan. Claro. Sí, Así es. Bueno, tremendamente. Mire, una última sobre la entrevista que tiene que ver con las cosas que nos pasan a todos los seres humanos. Usted 8 horas hablando con él, ¿podía dejar de mirarle la mancha de vino porto del angioma? ¿Lo desconcentraba o qué? Sí, bueno, es impactante, fue impactante y la verdad es que no, al único que me atreví a hacerle un comentario fue al intérprete, le dije: ¿a usted alguna vez le han dicho que es igual al expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari? Se largó a reír y me dijo: todo el mundo me dice lo mismo. Todo el mundo estaba ahí un poco cansado de la broma. Estaba un poco cansado. Bueno, mire, de despedida, José Miguel, voy a hacerle 2 preguntas. Una que tiene más que ver con usted que con nosotros y otra que tiene que ver más con nosotros que con usted. La que tiene que ver más con nosotros, ¿qué opinión tiene de la propuesta de la paz total del presidente Petro de conversar con todo el mundo y proponer un cese al fuego multilateral? Mira, yo, obviamente, ¿quién podría estar en contra de la paz? Lo importante es que cualquier negociación con cualquier grupo, y estoy pensando fundamentalmente en las guerrillas, no ponga en entredicho, en riesgo, los estándares de la JEP. La JEP negoció exitosamente unos estándares que son unos mínimos. Y si el ELN está interesado en avanzar en esa misma dirección, creo que el mínimo plausible es lo negociado durante el gobierno del presidente Santos con la FARC, porque por lo demás ese es el entendimiento de la Corte Penal Internacional, que está muy atenta a ese proceso. Y la que tiene que ver más con usted y los suyos que con nosotros, pero es un buen espejo. Supongo que usted conoce un país que se llama Chile. ¿Tiene algún ligero contacto con Chile? Pequeñito, sí, por lo menos. Sí, ¿Qué va a pasar en Chile? ¿Qué piensa que va a pasar? Mire, estoy acá en Santiago justamente a propósito del plebiscito del día domingo. Creo que la situación está muy dividido el ambiente. Me atrevería a decir que las encuestas que son bastante consistentes y que le dan el triunfo al rechazo al texto constitucional que se va a aprobar, me parece que están cercanas a la realidad. Creo que hay una gran decepción por la convención, por los constituyentes, digamos, que escribieron este texto y que no gozan de gran prestigio, por el texto mismo, que tiene serios problemas, incluyendo cuestiones vinculadas a la independencia del Poder Judicial, que creo que se debilita, y otras materias, y también porque la gente asocia este plebiscito también como un plebiscito referido al gobierno del presidente Boric, y el presidente Boric ha ido perdiendo crecientemente credibilidad. Creo que las posibilidades de que se apruebe este texto y triunfe la posición del gobierno son escasas. Ya estaremos pendientes de qué sucede allí. Bueno, el título de esta entrevista es Pasé un día con uno de los hombres que cambió el mundo, por José Miguel Vivanco, y no tomamos vodka. Muchísimas gracias, José Miguel. Mil gracias a ustedes. No, al contrario, un abrazo placer grande.